bien, saludos amigos, Dios les bendiga en este maravilloso día. Bienvenidos al episodio número 1 del podcast Finanzas Panamá. El programa de hoy trata de un tema que nos impacta a todos, no solo a nivel de país, sino también a nivel personal. De este tema, la mayoría de las personas tienen nada o muy poco conocimiento, aun cuando forma parte de su diario vivir, y se trata nada más y nada menos que de los tributos. De manera general, podemos decir que los tributos son ese conjunto de obligaciones monetarias que tiene cada ciudadano para con el Estado y que el Estado debe utilizar para garantizar derechos humanos fundamentales, como lo son la salud, la educación, la justicia, entre otros. Además, debemos mencionar que esos tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones, cada una con sus características particulares. Conocer qué son, cuándo y por qué se pagan, así como también en qué son utilizados y si se están utilizando correctamente, son algunas de las preguntas que se van a responder en este episodio. Y para esto contamos con la ayuda de los compañeros Yeley Espinosa y Luis Delgado. Antes de dar inicio en el tema, vamos a hablar de una figura que es clave para entender los tributos. Me refiero nada más y nada menos que el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Para darle respuesta a esta pregunta, le vamos a dar la palabra a la compañera Yeley Espinosa. El hecho imponible es un concepto utilizado en derecho tributario que marca el nacimiento de la obligación tributaria, siendo así uno de los elementos que constituyen el tributo. Es decir, es aquello que genera el pago del tributo o el nacimiento de la obligación. Ok, entonces el hecho imponible es aquel que da origen a la obligación de pagar un tributo. Bien, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué son los impuestos? Los impuestos es el conjunto de tributos que son exigidos por los distintos niveles de gobierno en Panamá. De acuerdo con la Constitución política, se distinguen dos subsistemas tributarios, el estatal y el local, y un régimen especial que se aplica a la autoridad del canal. Los impuestos implican una contraprestación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que tu pago sea puntual de impuestos, no puedes exigir la entrega de un beneficio directo. Como comentamos al inicio, la finalidad principal de los impuestos es financiar las actividades públicas, programas de ayudas y otros servicios. Pero el objetivo importante es la redistribución de la renta. Por este motivo, aunque todos estemos obligados a pagar tributos, no todos estamos obligados a pagar lo mismo. Un ejemplo de esto es el salario que nosotros devengamos. Quien más gana en Panamá, más paga. Bien, ahora que sabemos qué son los impuestos, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se dividen los impuestos? Los impuestos se dividen en dos tipos: impuestos directos e indirectos. Podemos decir que los impuestos directos gravan la renta, mientras que los impuestos indirectos gravan los bienes y servicios. Los impuestos directos son los ingresos fiscales recaudados según la estructura del Estado. Se dividen en dos categorías: impuestos sobre la renta e impuestos sobre la propiedad y el patrimonio. En los impuestos indirectos se encuentran las transferencias de bienes muebles, el ITBMS, la transferencia de bienes inmuebles, ITBI, entre otros. Excelente. Entonces, en el caso del impuesto sobre la renta, este sería un impuesto directo, porque grava el salario que hemos obtenido en un periodo fiscal de un año. De igual manera, este efecto ocurriría con el patrimonio y el impuesto de las utilidades reportadas por las sociedades. Y un impuesto indirecto en nuestro país sería el ITBMS o 7% que pagamos, por ejemplo, cuando vamos al salón de belleza o de compras. Exactamente, así es, Vanessa. Bien, la siguiente pregunta o el siguiente tema con respecto a los impuestos es ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tienen este tipo de tributos? Tanto los impuestos directos como los impuestos indirectos
Tienen ventajas y desventajas, como lo acabas de mencionar. De los impuestos directos, son aquellos progresivos, lo que significa que quienes tienen ingresos más altos pagan un mayor porcentaje de sus ingresos e impuestos. Los impuestos directos también proporcionan una fuente estable de ingresos para el gobierno. Sin embargo, los impuestos directos pueden ser complejos y difíciles de administrar. El gobierno panameño utiliza una combinación de impuestos directos e indirectos para generar ingresos. Esto les permite equilibrar las ventajas y desventajas de cada tipo de impuesto y proporcionar una fuente estable de ingresos para el gobierno. Continuamos con la pregunta interesante y creo que muchos coinciden conmigo en que es una pregunta de gran valor. ¿Cómo se pagan los impuestos en Panamá? Para efectuar el pago se podrán utilizar diferentes medios, como dinero en efectivo, en bancos, recaudadores y afiliados, cheques, certificados o de gerencia, débitos en cuentas corrientes o cuentas de ahorro, medios electrónicos autorizados por la DGI, ejemplo, la banca en línea, entre otros. Perfecto. Yo pienso que la mayoría de las personas, la mayoría de los ciudadanos panameños ya utilizan banca en línea, así que cada vez es más fácil realizar este tipo de pagos. Entendido el tema de los impuestos y como comentamos al inicio de este podcast, que no son los únicos tributos, cedemos la palabra a nuestro compañero Luis Delgado, quien nos va a hablar sobre las tasas y contribuciones. Y la primera pregunta es, ¿qué son las tasas? Sí, Vanessa, las tasas, al igual que los impuestos y las contribuciones, son tributos. Con la diferencia del impuesto, que las tasas es el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio público. Por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagarlo. Cabe señalar que estas se caracterizan o van en función del valor o tipo de registro. Es decir, que estas van a variar dependiendo del servicio. Bueno, esto quiere decir que las tasas se establecen en función del valor o tipo de registro. Dentro de sus ventajas, generan ingresos para el Estado y proporcionan seguridad jurídica. Ahora bien, también existen desventajas en aumentar los costos administrativos, lo que puede desincentivar ciertas transacciones. Bien, siguiendo el tema de las tasas, Luis, la siguiente pregunta a responder es, ¿cuáles son algunas tasas que se pagan en Panamá? Claro, Vanessa, en Panamá se pagan muchas tasas. Sin embargo, por lo extenso, te voy a mencionar tres. Tasa de servicios públicos. Aquí entrarían las tarifas que se generan por la provisión de servicios públicos, como el suministro de agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones, entre otros. En ese sentido, su origen se encuentra en la necesidad de financiar y mantener los servicios públicos. Tasa por registro. Aquí entraría el proceso de registro de propiedades, vehículos, empresas u otros activos. En ese sentido, su origen se encuentra en la necesidad de mantener un registro público de los bienes y actividades económicas. Tasas de aduana. Esta aplicaría a las importaciones y exportaciones de bienes. Se origina en la necesidad de regular el comercio exterior y recaudar ingresos para el Estado. Wow, interesante este tema. Bien, una vez entendido el tema de las tasas, pasamos a lo que son las contribuciones. Cuéntanos, Luis. Bueno, las contribuciones es otro tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario de una utilidad económica cuya justificación es la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes. Es decir, se trata de tributos pagos a la administración, que se hacen porque se ha recibido una contraprestación, siendo esto la mayor diferencia que hay con los impuestos. Ejemplo de ello podría ser una parada de metro que revalorice un terreno, el asfalto de una calle o la construcción de una plaza, ya que se trata de una actuación pública dirigida a satisfacer una necesidad colectiva. No sé si soy solo yo, pero siento que este tema se torna cada vez más interesante. La siguiente pregunta para Luis es,
¿Cuáles son algunas de esas contribuciones que pagamos? Bueno, Vanessa, cómo no, ponemos la contribución de seguridad social. Son las contribuciones obligatorias destinadas a financiar los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, la jubilación, la salud, la educación. Su origen se encuentra en la necesidad de proporcionar protección social a los ciudadanos. Y la entidad encargada de establecer las sanciones por la evasión de esta contribución es la Caja de Seguro Social. Por otro lado, tenemos las contribuciones municipales. Las contribuciones municipales se recaudan a nivel local para financiar los servicios y obras públicas a nivel municipal. Se trata de impuestos o tasas que se aplican a la propiedad, los servicios municipales y otras actividades económicas locales, los cuales varían según el municipio y se basan en factores como el valor de la propiedad o el uso de servicios específicos. Dentro de su ventaja, nos permiten la financiación del desarrollo local con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del área. Para culminar con el episodio de hoy, nuestros panelistas nos compartirán una conclusión. Yelei, ¿nos podrías compartir tu conclusión sobre este tema? Sí, Vanessa, podemos concluir que los impuestos, tasas y contribuciones son instrumentos fundamentales utilizados por los gobiernos para financiar sus actividades y programas, así como para redistribuir y promover el patrimonio y el bienestar de la sociedad de Panamá. Excelente. Luis, cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión con respecto a este interesante tema? ¿Cómo no, Vanessa? Por otro lado, entender el tipo de tributo que se está pagando ayuda al ciudadano a entender por qué la administración está cobrando y cuánto deberá pagar por el mismo. Muchas gracias. Excelente. Bien, con esta importante opinión, damos por terminado el episodio de hoy, en el cual hemos aprendido muchísimo sobre los tributos del Estado y la forma en que son utilizados para dar respuesta a los problemas sociales que enfrenta la población. Sin embargo, también hemos podido conocer que no hay una buena gestión de estos tributos por parte de los gobiernos y definitivamente es un tema que debemos mejorar. Compartieron con ustedes el día de hoy los panelistas Yelei Espinosa, Luis Delgado. Y su anfitriona, Vanessa Rodríguez. Nos despedimos de ustedes, no sin anunciarles que el siguiente tema estará mucho más interesante. Nos vemos en el próximo podcast y si te ha gustado, no te olvides de dejarnos tus comentarios y compartirlo en tus redes sociales. Bye, bye.